Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Libre de influencia malvada. Libre de influencia malvada. Antes de compartir el mensaje este día, quiero dar una bienvenida a quienes están siguiéndonos allá en La Pascana, así como también quienes se conectan a través de Facebook Live, como en la plataforma de YouTube Stream. Dios los bendiga por estar con nosotros en esta reunión. El rey David no pudo construir el templo que anhelaba por ser un hombre de guerra. David, desde muy niño, desde muy joven, se convirtió en un adorador de Dios. Y él empezó a desarrollar un anhelo. El anhelo que él tenía era hacer de Jerusalén el centro de adoración a Dios más grande que hubiera en toda la tierra. Y para ello quería construir un templo, un lugar donde el pueblo de Dios se reuniera a adorar a Dios. Esa es la razón por la cual él anhelaba desde muy joven hacer esto, porque él era un adorador. Pero Dios mismo le dijo que él no iba a construir porque era un hombre de guerra y había derramado demasiada sangre. Sin embargo, el rey David preparó la mayor parte de los materiales necesarios, así como también desarrolló los planos para la construcción, los planos que podían efectivizar la edificación de ese lugar. Y él hizo todo esto para ayudar a su hijo a tener éxito en la construcción del edificio más grande del que se tenga referencia en todos los tiempos. Los costos que iban a demandar dicha construcción realmente eran alucinantes. Y le digo, realmente eran alucinantes. Solo la plata y el oro hoy en día costarían a los precios actuales alrededor de 200,000 millones de dólares, todo lo que se invirtió en oro y plata. Es una cantidad descomunal. Y además de ello habría que tomar en cuenta todos los materiales que se utilizaron. Y si además aumentamos el costo de la mano de obra y el sustento respectivo para toda la gente que participó de este evento, porque no solo estaba el costo de la mano de obra, está todo el tema de mantenerlos, porque había que darles techo, comida, dado que alrededor, algunos autores dicen de que 140,000 personas, 140,000 fueron los trabajadores. Hay otros autores que hablan de 153,000, que habían trabajado durante 7 años en este proyecto. En consecuencia, si hacemos unos números gruesos, la magnitud del costo realmente es alucinante. Así que lo que demandó en materia de recursos financieros ese proyecto realmente es una cantidad fuera de serie. Un aspecto interesante de resaltar se suscita cuando el rey Salomón escribió una carta al rey Hiram pidiéndole ayuda en el suministro de madera, más oro y más trabajadores para la construcción del templo. Recordemos que Hiram era el rey de Tiro y durante muchos años el rey de Tiro, había sido amigo del rey David y padre de Salomón. Aprovechando ese vínculo, esa relación, es que Salomón le manda una carta pidiendo su ayuda. No olvidemos que Tiro era la ciudad portuaria más importante del Mediterráneo. La carta en cuestión, la carta que Salomón le escribió a Hiram, incluyen varios aspectos, varios puntos que definitivamente llaman la atención. Así que vamos a proceder a leer algunos de ellos. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Y dice así la nota que le envía Salomón a Hiram.
tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Entonces empieza así, diciéndole Salomón a Hiram, padre, que era hombre de guerra, no pudo hacer nada de esto hasta que Dios le dio victoria sobre todos sus enemigos. El versículo 4 dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. No hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Presta atención lo que dice el versículo 6, presta atención especial. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Y caray, este judío bien raro, ¿no es cierto? No está negociando precio. Está diciendo, yo te voy a dar el salario que tú pidas. Bueno, normalmente, ¿no es cierto? Entendemos que los judíos siempre piden rebaja casero. Interesante. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Es importante mencionar, ¿no es cierto?, que en ese tiempo de la historia, toda la nación de Israel era rica. Toda la nación. No solo el rey Salomón, no solo sus oficiales, no. Toda la nación de Israel era rica. ¿Cómo es que llegamos a esa conclusión? ¿Dónde dice eso, pastor? La palabra de Dios dice, el rey hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras. Eso dice la palabra. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 15. En la Nueva Versión Internacional usted puede leer ello. Y te está diciendo que el rey hizo que la plata y el oro sea como las piedras. A ver, póngase a pensar usted, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto valor le damos nosotros a las piedras? Usted puede salir aquí nomás, aquí al lado hay un camino de terracería de tierra. Usted va pateando la piedra porque nadie le tira pelota al valor que tenga una piedra. Y dice aquí la palabra, muy clara, específica, el rey hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras. Si para la gente era tan común la plata y el oro, ¿es por qué? Porque para ellos eran ricos. Definitivamente, al punto que no le tiraban pelota a cuánta plata o cuánto oro pudiera haber en su camino, porque eran como las piedras. Había montonera. Eso nos muestra que esa sociedad era una sociedad como rica. Rica, diga conmigo, rica. Alábele al que vive. Ni siquiera se molestaron en contar la plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. ¿Esto dónde dice? En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 21, la tercera parte del versículo. Pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. No habían llegado los españoles. No es que no sabían que había valor en la plata, sino que había tanto que no era apreciado. Porque si no, no mencionaría la Biblia esto respecto de la plata y esto respecto del oro. Entonces, ni siquiera contaron cuánta plata había. ¿Por qué? Porque la plata, dice la palabra claramente, que en tiempos de Salomón era poco apreciada. Eso implica que todos en Israel estaban beneficiados con algún grado de riqueza. Imagínense andar por las calles de la ciudad
Y mirar el oro, ¿no? Como las piedras, ¿no? Mirar la plata. Qué impresionante. Esto nos muestra que esa sociedad es una sociedad, ¿qué cosa? Enriquecida. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele al que vive. A más de ello, el pueblo de Israel, la gente de Israel, los israelitas, eran ampliamente conocidos por sus habilidades artísticas, por su enfoque creativo de la vida, por estar dotados de una inteligencia con un nivel particular. Y el tiempo lo ha demostrado. Mire cuántos premios Nobel han ganado ciudadanos de ese país respecto a ciudadanos de cualquier otro país. Entonces no es que ellos eran carentes de habilidades. Ya cuando hubo la construcción del tabernáculo de Moisés, ya nos mostraron la capacidad que tenían para trabajar en todo tipo de materiales. La inspiración que trajo el Espíritu Santo sobre ellos. No eran que ellos eran mancos y no podían, no. Eran conocidos por sus habilidades artísticas. Eran conocidos por su enfoque creativo de la vida, por su capacidad, su inteligencia. A pesar de todo esto, Dios pone en el corazón de Salomón que se involucre al rey Hiram, al rey de Tiro, a un rey de una nación pagana. Eso nos tiene que llamar la atención. Y no solo al rey de Hiram, sino a su pueblo, porque le dice, mándame gente que trabaje con nosotros. ¡Wow! ¿Y para qué? Y para trabajar en la construcción del templo, no para trabajar en la construcción de un cementerio, no para trabajar en la construcción de un mercado, no, para trabajar en la construcción del templo, ese templo donde se va a reunir el pueblo de Dios a adorar a su Dios. Esto quiebra, esto rompe con muchas de las ideas con las que crecimos respecto a la ayuda y el apoyo de personas ajenas a la fe, cuando se tratan especialmente de obras relacionadas con el servicio y la adoración de Dios. Qué interesante. Para la obra más sagrada, la construcción del templo, es Dios mismo el que motiva al rey Salomón a que pida ayuda a un rey pagano. Esto nos muestra algo, con lo cual hemos de tener mucho cuidado nosotros. Que no es Dios el que discrimina, que no es Dios el que hace acepción de personas. Somos nosotros los hombres, los que desarrollamos esquemas mentales de separación. Con este me meto, con este no me meto, este sí, este no. Somos nosotros los que caminamos en ello, no es Dios. Dios lo tiene muy claro aquí y está diciendo, pídele, escribe el otro, escribe, ayúdame, le dice. Aunque pareciera que ellos no necesitaban siquiera esa ayuda porque eran lo suficientemente hábiles para hacer ellos el trabajo. Qué interesante. Wow. Y con una obra dedicada al servicio y a la adoración a Dios. No cualquier obra. No construir un cementerio. No construir un mercado. Para construir el templo de adoración a Dios. He aquí uno de los eventos más sagrados de toda la historia. Y vemos que hay muchos extraños que no son parte del pueblo de Dios, que están involucrados en la construcción de ese lugar sagrado. Quizás es aquí donde esa declaración de Jesús que dice, el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes, puede encontrar una aplicación. Eso por si acaso está en Lucas capítulo 9, versículo 50. El que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Eso les dijo el Señor. Pero esta situación de involucrar a los sidonios en la edificación del templo, lo que nos muestra es que hay un testimonio del compromiso de Dios con la excelencia. Y que el compromiso de Dios con la excelencia es realmente fabuloso. Él dice, quiero esta obra, pero esta obra tiene que ser hecha con excelencia. Y aquí no vamos a utilizar buenos artesanos,
Aquí vamos a utilizar a los mejores, a los que hacen trabajo de excelencia. Tráiganse a los idóneos, porque ellos son los que mejor trabajan la madera. Eso nos muestra el compromiso de Dios con la excelencia. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. ¿Y por qué me los manda a traer? ¿Por qué? Porque son los mejores. Son conocidos por sus habilidades en el trato de la madera. Es realmente impresionante ver el valor que Dios le da a la belleza, el valor que Dios le da a la excelencia y a las personas que se comprometen con lo que Dios valora, con lo que Él valora. Porque Él valora la excelencia, Él valora los idóneos, la manera como trabajan la madera, porque lo que trabaja es un trabajo de excelencia, es un trabajo que muestra lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es excelente, es la manifestación de la excelencia. ¿Acaso los idóneos no fueron creados también por Dios? Y ellos están manifestando la capacidad, el don, el favor que Dios les dio para tratar la madera. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, esto nos muestra cómo Dios valora lo que Él valora. Cuando hay alguien que valora lo que Dios valora, Él lo tiene presente. Alábele al que vive. Alábele, pero alábele con ganas. Así también es sorprendente que muchas veces las personas que han abrazado el valor de Dios para estas cosas aún no lo conocen. Estos idóneos eran politeístas. Estos idóneos eran adoradores de otros dioses. Ellos no conocían a Jehová Dios Todopoderoso. Ellos no lo conocían. Ellos tenían sus propios dioses. Estos que habían abrazado, porque si trabajaban la madera como la trabajaban, con excelencia, y la llevaban a sitiales de los más selectos del mundo, ¿era por qué? Porque ellos amaban hacer su trabajo con excelencia. Hay alguien que diga amén. Están abrazando lo que Dios ama. Así como Dios ama eso. ¿Por qué? Porque Dios ama el trabajo excelente de sus hijos donde quiera que estemos. Por eso dice que cuando trabajemos lo hagamos como para Dios. No para satisfacer al hombre, no para satisfacer al administrador, no para satisfacer lo que diga mi jefe o lo que diga mi pastor, sino ¿para qué? Para que mi Dios esté feliz con el tipo de trabajo, el compromiso y la calidad de obra que yo hago. Alábele al que vive. Alábele. Pero qué interesante es esto, porque a pesar de que esta gente no lo conoce, podemos decir nosotros realmente qué privilegio tenemos de presentarles a aquel que es el cumplimiento de lo que ellos han anhelado. Porque ellos, ¿de dónde les viene esta capacidad? ¿De dónde les viene esta característica? ¿De dónde les viene el amor para hacer la obra de esa manera? Para trabajar la manera con excelencia. ¿De dónde les viene? Ellos no saben de dónde les viene. Esto pueden decir, es la característica de este pueblo. Yo cuando veo algunos programas referidos a ciertos lugares, dice, aquí se hace el mejor queso de Santa Cruz. Este fin de semana creo que va a haber por ahí, por Cuevo, va a haber algún tipo de... El mejor queso. Otros dicen, aquí se trabaja la mejor madera. Por allá por Postrer Valle. Ellas aquí sacan pecho por el tipo de tarea que hacen. Y pregunto, ¿conocen al Dios verdadero? ¿Conocen al que ha inspirado? ¿Al que les ha derramado el favor de darles ese don para que puedan hacer eso que ellos se precian de hacer con excelencia? ¿Hay alguien que diga amén? Y a nosotros nos ha dado el privilegio de presentarles a ese, a quien ellos no conocen, al que les ha derramado el don que tiene, en quien les ha derramado el favor que tiene, para que ellos puedan conocer a ese que algún día anhelarían conocer, y tú y yo lo conocemos. Alábele al que vive. Alábele. Alábele.
Aquí está la construcción de este templo, este poderoso, tremendo templo, donde tenemos otra situación que nos permite ver el tipo de gracia, donde lo que es santo es abrumadoramente ordenado y protegido por Dios de aquello que es impío, y que lo impío no puede contaminarlo. Óigame, esos trabajadores que iban a venir de Tiro eran gente pagana. Esos trabajadores que eran albañiles, carpinteros, que eran leñadores, que cortaban madera. No olvide que en ese tiempo no había sierras eléctricas. Esos cortadores, leñadores, esos carpinteros, eran esos artesanos que trabajaban, incluso muchos de ellos con oro, incluso hasta los que llegaron en calidad de cargadores, que ayudaban a transportar los materiales. Todos ellos se convirtieron en un regalo maravilloso para Israel, porque les ayudaron a hacer la obra con la calidad que Dios esperaba que fuera hecha. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive, alábele con ganas. Wow. El Señor, cuando le mandó Salomón la carta a Hiram, le dice: oye, tus trabajadores y los míos van a compartir juntos la obra. Y él no está preocupado y dice: van a venir estos paganos y van a contaminar aquí al pueblo de Dios. No, él está completamente seguro que el pueblo de Dios está protegido de toda la contaminación, de todo lo impío. Que el pueblo de Dios está guardado, que su gente está guardada de lo que ellos puedan traer. Él es más, él está seguro de que su gente va a influir en la gente de Irán. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Por eso es que no puede ser excusa para alguien, para un hijo de Dios. Sí, llegué aquí, no, y el entorno me obligó, me presionó para que yo hiciera esto o lo otro. No, mi hermano, no, eso no es cierto. Lo que pasa es de que o no estás plantado como corresponde, o simple y llanamente no has nacido de nuevo. Punto. Este es un tema que tiene uno que tener muy presente. Hay mucha gente que cree que ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque antes chupaba y dejó de chupar. Pero eso es superficial. Es una decisión. Lastimo con esto a mi familia. Me di cuenta que la lastimo. Me llegó el mensaje. He decidido cambiar. Pero tu cambio es permanente. ¿Qué es lo que amas? Es que eso muestra que amas a Dios. El que dejes de tomar es una muestra de que amas a Dios. Yo no creo. Y nuestro propósito es amar a Dios por sobre todas las cosas. No cambiarlo de afuera, cambiarlo de adentro. El mandato que tenemos es: ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón y toda tu alma. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Mucha gente hace las cosas por aceptación. Muchas cosas hacemos porque nos amamos a nosotros mismos, o porque queremos que la gente nos vea haciendo otras cosas diferentes de las que hacíamos antes. Cambios superficiales no necesariamente muestran que genuinamente hemos cambiado y amamos a Dios. Ni siquiera el dar plata en la iglesia. Amén. Así está, tan claro que está diciendo Salomón: ¿sabes qué? Tus obreros y los míos, nuestros trabajadores van a trabajar juntos. Él no tiene temor de que su gente vaya a ser contaminada por lo impío. Por el contrario, ellos se sienten felices, van a ser una bendición que vengan a ayudarlos. Es realmente fascinante, es realmente hermoso que algo tan significativo como la construcción del templo para adorar a Dios no haya sido construido exclusivamente por el pueblo de Dios. Eso nos tiene que cuestionar. Eso tiene que revolucionar la manera en cómo vemos las cosas, para verlas como Dios las ve.
¿Hay alguien que diga amén? Wow. ¿Será que Dios quería que otros experimenten el gozo, el cambio de identidad personal al estar involucrados en algo tan significativo como construir esa obra? Templo de adoración a Dios, el más grande, el más fastuoso. Yo fui parte de eso. Yo sé cómo se hizo este muro. Yo sé cómo se vació la estructura. Yo sé cómo se pusieron los techos. Es que es característica de Dios hacer eso. Es característica de Dios permitir que las personas descubran en quién se han convertido a través del favor que Él les da para cumplir sus propósitos. Esto pasa con nosotros. Cuando nos convertimos, cuando ha pasado un tiempo, definitivamente llega un momento en que evaluamos la clase de persona que éramos. Yo era bravo, yo era iracundo, yo me bajaba de mi auto y me trompeaba y esto y lo otro. Y ahora, pues ya no lo hago. Pues ya no lo hago. Ahora me controlo. Ahora tengo paciencia. Oh, ahora discierno. Ahora tengo dominio propio. Oye, he cambiado. ¿Gracias a qué cambié? Cristo vino a mi vida. Su palabra tuvo efecto. He sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Soy otra persona. ¡Wow! Dios le encanta hacer eso. Que nos demos cuenta que su favor ha venido en nuestra vida y ya se ha producido un cambio, una transformación. Somos personas, mejores personas de las que éramos hace algún tiempo. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Esta es su especialidad. Es parte, característica propia de Dios hacer eso. Permitir que nos demos cuenta de que su favor nos ha cambiado, que su favor nos está convirtiendo en otras personas. Wow, más aún orientado a cumplir sus propósitos. Imagínense lo que sucede, ¿no es cierto?, cuando alguien incursiona en la obra de Dios. Incursiona en algo tan maravilloso, tan importante como la edificación de la casa de Dios. Yo recuerdo el maestro con el que trabajamos cuando construimos Casa de la Casa en La Paz. Maestro Rosendo. Él me compartió que años después de la construcción, un día llegó a su casa medio tarde y prendió la televisión y estaba dando una prédica en la cual yo hablaba de cómo se había construido ese templo, ese lugar. Y dice: pastor, me has hecho llorar, porque han venido a mi vida los recuerdos de todo lo que hemos hecho en ese lugar y cómo hemos trabajado para que eso se haga realidad. Eso solo podía saberlo tú y yo. Y era como si me estuvieras hablando de la televisión. Ese hombre que no tenía a Dios, ahí estaba siendo tocado por todo lo que él había hecho para la casa de Dios. Él no había entendido la dimensión. Él pensó que era una obra más. No, él sabía para lo que era. Y entonces entendió el privilegio que tuvo ese Señor al dirigir la obra. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele. El maestro Rosendo. Wow. La parte de esta historia, pero sin embargo que llama aún más la atención, es ese comentario de Salomón en el versículo 4. Estamos refiriéndonos a esa cita que acabamos de leer de Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 4, y dice así: ahora, dice la carta de Salomón a Hiram, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Wow, no hay adversarios ni mal que temer. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir Salomón? ¿Qué le está queriendo decir Hiram? Si esa palabra adversario es utilizada para referirse a Satanás,
¿Está él infiriendo que Satanás no tiene más influencia en ese tiempo en su ciudad? ¡Wow! ¿Estaba Salomón diciendo que el diablo ya no tenía presencia en Israel en aquel tiempo? ¿Que por eso la gente estaba prosperada y bendecida? ¿Está queriendo decir esto? ¿O está diciendo que el diablo existía pero no podía causar problemas? Porque él dice, no hay adversarios ni mal que temer. O tal vez él estaba diciendo algo diferente. La mera verdad, no estoy seguro de todas las alternativas que se pueden plantear y de todas las respuestas que pueden salir de estas interrogantes. Pero yo confío que algo sí estaba ilustrando Salomón. Algo que luego veríamos plenamente manifestado en la vida de Jesús. Jesús declaró que el diablo no tenía nada con él. Cuando Jesús vino y ejerció su ministerio en la tierra, él declaró que el diablo no tenía nada con él, que no tenía ningún tipo de conexión de ninguna naturaleza con él. Y textualmente lo podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 30. Y ahí está hablando Jesús y dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. ¿Cómo? Y él nada tiene de mí. Él no me ha influido, no hay un ápice de ira, no hay un ápice de enojo, no hay un ápice de pecado, no hay un ápice de maldad en mi vida, porque él no tiene nada de mí. Qué tremenda aseveración de Jesús. Hay alguien que se goce con ello. Los 4 que se gozan, denle un aplauso al Señor. Porque hemos de comprender todo el daño que nos hace el pecado y la maldad. Y sabemos nosotros que no hubo el más mínimo ápice de acuerdo con el diablo en ningún pasaje de la vida de Jesús, en ningún pasaje. Obviamente eso se espera de él aquello. Por supuesto, él es el Cordero de Dios. Es el Cordero sin mancha alguna, el que quita el pecado del mundo. Claro que se espera eso de él. Pero es posible para ti, es posible para nosotros como seres humanos experimentar eso. Esa es la cuestión. Es posible que nosotros podamos vivir libres de esa influencia. Es posible que realmente nosotros podamos estar libres y decir con toda certeza, hablando con toda sinceridad, el diablo no tiene nada conmigo. No tengo nada con él. ¿Es posible? Wow. Cada uno de nosotros ha de preguntarse. Cada uno de nosotros ha de analizar su corazón, su vida. Porque a veces hay cosas que creemos que es así, pero en verdad no lo es. Textualmente, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Imagínense, si eso es posible para una persona, podrá ser para un grupo de personas, para una organización, para una iglesia, para la alcaldía, para una nación. Porque en aquel tiempo, en el tiempo de Salomón, dice que todo el pueblo estaba enriquecido. Dice que el oro y la plata eran como piedras. El oro y la plata eran como piedras, tan común que cualquiera podía despreciarlas, porque estaban enriquecidos en buena medida. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Podemos decir esto que dijo Jesús? ¿El diablo no tiene nada conmigo? ¿Soy libre de toda maldad? Como ciudad, ¿será posible?
Una sociedad que se debate en el lodo del pecado, de la inmundicia, en la mugre de la basura de toda naturaleza. Nuestras organizaciones estarán libres de ello. Nuestras iglesias, nuestras empresas, nuestras familias. ¿Qué tal metal? Y hablando de la nación. O por el contrario, estamos plagados de pecado, mentira, maldad, acusación, injusticia. Cada vez más abajo, cada vez más mugre, cada vez más dolor, cada vez más injusticia. Pregunto, ¿no nos lleva esto a reflexionar? ¿Es posible para cada uno de nosotros poder vivir esto y decir, mi vida está libre de toda maldad? El diablo no tiene nada conmigo. No tiene una cabecera de playa en mi vida. No hay un detonador que me hace explotar, que me hace pecar. Wow. Y esto es así. Si las personas pueden vivir libres de la influencia del maligno y de su maldad, esto nos revela la naturaleza profunda y el impacto de la verdadera sabiduría en el reino espiritual. Personalmente, creo que vivir libre de la influencia del enemigo no solo es posible, es absolutamente necesario para que podamos cumplir con nuestra misión. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice. No puedes servir a dos señores, porque o vas a servir al uno y vas a hacer sentir mal al otro. La palabra de Dios es muy expresa, muy concreta al respecto. Y te voy a decir muchas veces, el otro señor no es el diablo, el otro señor eres tú. Porque el principal problema, no creas, no es con afuera. El principal problema es con nosotros mismos, con lo más profundo que tenemos, con lo que nosotros atesoramos, con lo que nosotros queremos. Porque ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios. Hay gente que idolatra a sus hijos y reemplaza a Dios por sus hijos y no se da cuenta. Ídolo es el dinero. Hay gente que ama el dinero más de lo que ama a Dios, aunque venga y deposite su ofrenda o su diezmo. Ama más el dinero de lo que ama a Dios. ¿Por qué? Porque necesita el dinero para viajar, porque necesita el dinero para comprar casas, porque necesita el dinero para comprar vehículos. Idolatra más el dinero. Hemos de saber realmente qué es lo que genuinamente amamos antes de responder rápidamente, sí, estoy libre de todo esto. Se espera que estuviéramos, pero ¿será cierto? Jesús nos dio el ejemplo. Primero, para el individuo. Segundo, para la unidad familiar. Tercero, para una iglesia. Y cuarto, finalmente, para una ciudad. Él nos dijo claramente, el diablo no puede tener lugar en quien no le da lugar. Y está establecido, está en la palabra. Agarren su Biblia, remárquela, grábela en su corazón, en su mente. Efesios 4:27. Dice, ni deis lugar al diablo. Nos está hablando de manera particular. No le está diciendo, dile a tu marido, dile a tu esposa, dile a tus hijos. No, no. A cada uno de nosotros está diciendo, no le des lugar al diablo. Porque la única manera como el diablo tiene lugar es cuando se pone de acuerdo contigo. No deis lugar al diablo. Esta es una recomendación, un mandato de carácter personal.
No deis lugar al diablo. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. ¿Cuándo le damos lugar al diablo, mi hermano? Entonces, ¿cuándo le damos lugar al maligno? Cuando nos ponemos de acuerdo con él. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Cuando tenemos malos planes, pues planes para hacer maldad, planes para hacer cosas chuecas, planes para meternos en contrabando, planes para mentir, planes para lastimar. Nos estamos poniendo de acuerdo con él, con el diablo, cuando tenemos malas intenciones. Cuando mi terreno es hasta aquí y me entro 1 metro o 2 metros más allá. Me estoy poniendo de acuerdo con él. Estoy haciendo lo que hizo Eva. Cuando hay malos planes, malas intenciones, entonces le estamos dando lugar. Cuando nos movemos con miedo, cuando creemos sus mentiras. ¿Qué pasó con Eva? Eva le creyó la mentira. ¿Usted cree que eso no ha cambiado? No, no ha cambiado, sigue siendo igual. Hoy en día con todos nosotros. Pensamos que no le damos lugar, pero le damos. Cada vez que preferimos algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, nos estamos poniendo de acuerdo con el diablo. Eso es pecar. Wow. La verdad está destinada a encontrar su expresión máxima en la comunidad. Las naciones que viven bajo verdad, las naciones que viven bajo la luz de la verdad, son naciones prosperadas y bendecidas. Son naciones que viven prósperas y viven en paz, donde uno puede desarrollarse. Pero las naciones que viven en mentira y en engaño, hay que andarse protegiendo de todo. Vive uno preocupado. No tiene seguridad de qué va a pasar mañana. Wow. La verdad está destinada a encontrar su máxima expresión en las ciudades, en las naciones. Si ustedes miran la palabra, Jesús se refirió a ciudades a menudo. Le habló a Jerusalén, le habló a Cafarnaúm. ¿Qué se espera de ellos? Porque hay cosas que no se pueden alcanzar si no es en comunidad. Hay tantas cosas en el plan de Dios que no las puede lograr un individuo solo, que solo son para ser alcanzadas en comunidad. Mire ese templo, mire las dimensiones del templo. ¿Podía hacerlo un hombre solo? 140,000, 150,000 trabajadores. ¿Eso es solo? Hay cosas que no podemos hacer solos. Hay alguien que diga amén. Mis amados, Salomón en cierta medida tuvo una experiencia similar a la de Jesús en cuanto al sentido de que el diablo no tiene lugar cuando no se le da lugar. Pero a Salomón no le duró mucho. Su debilidad por el sexo opuesto lo llevaron, así como subió a la cúspide más alta, lo llevó a traer luego la derrota más grande de su nación, porque después de él Israel se iba a dividir. 10 tribus contra 2, y luego los hermanos se iban a enfrentar en guerra, y luego se iban a matar entre hermanos. Nació el reino de Israel, nació el reino de Judá. ¿Fruto de qué?
de llegar a una cúspide maravillosa y equivocar el camino, apartarte del Dios Todopoderoso. Wow. No le duró mucho a Salomón. Estas historias que leemos en la palabra de Dios están escritas para nuestro aliento, para que desarrollemos nuestra fe y para que luego podamos ver las cosas similares que hay en nuestra vida y para que apliquemos los principios que Dios nos enseña a aplicar. Que si se puede vivir lejos de la influencia de la maldad, en medio de la maldad, sí se puede, pero hay que resistir al diablo. La palabra claramente dice: no deis lugar al diablo. Y esto tiene que ver con las decisiones personales de cada uno de nosotros. Eva tenía todo, Adán tenían todo lo que necesitaban. Es más, tenían una relación espectacular con Dios. Un fruto cambió esto. Una decisión. Una decisión puede cambiar para bien o para mal. Aquello que hoy día nos bendice puede terminar maldiciéndonos. ¿Hay alguien que diga amén? Si usted lo entiende, dele un aplauso al Señor. Pongámonos de pie, por favor. ¿Se imagina usted ese lugar donde el oro y la plata como las piedras? ¿Se imagina todo lo que vivieron en aquel tiempo, toda esa sabiduría? ¿Se imagina usted las obras que construyeron? Cuando la maldad es desterrada de tu corazón, de tu familia, en una certeza: la bendición de Dios no solo te va a prosperar, va a sobreabundar. La sabiduría de Dios va a sobreabundar. Pero necesitamos estar conscientes de que en verdad amamos a Dios por sobre todas las cosas. Que no amamos el que nos reconozcan, que no amamos el que nos vean, que los motivos por los que hacemos las cosas son por el amor que le tenemos a Dios. ¿Y es muy ofrendo? No, que tengo que diezmar y ofrendar, porque es una más de las maneras como yo amo a Dios y traigo mi sacrificio. Alabo a mi Señor porque de esa manera me derramo delante de Él, porque es digno de recibir mi alabanza y mi adoración. Le doy mi tiempo porque lo amo. Qué importante es conocer las motivaciones de tu corazón. No queremos la influencia del malvado en nuestras vidas, pero necesitamos mirar para adentro los porqués de nuestra vida, de nuestras decisiones, y alinearnos con el Todopoderoso y arrepentirnos con todo aquello que no nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas, de manera tal que algún día podamos decir: el diablo no tiene nada conmigo, no tiene nada conmigo. No soy guiado por mis esquemas, soy guiado por el Espíritu de Dios. Háblale ahí. Padre amado, gracias te damos este día por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, Altísimo Señor.
Gracias, Padre Altísimo, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos llevas a anhelar cosas que tu Hijo nos ha enseñado, Señor. Y queremos vivir, Altísimo Dios, ese tipo de relación. No solo por decirlo, no por orgullo, Padre amado espiritual, sino porque es una necesidad de darte, servirte, una necesidad de caminar contigo. Tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor. Ayúdame a vivir conforme tú quieres que yo viva. Ayúdame a caminar en tus caminos, Señor. Que mi vida sea de tu agrado, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Háblale ahí a tu Dios. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Bendiga tu entrada y tu salida. Que Él guíe tus pasos todos los días de tu vida. Bendiga tu familia, bendiga tus hijos, bendiga tu trabajo. Que Él se glorifique en ti. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu caminata. Que te vaya bien en la vida. Dios te bendiga. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia.